Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar esta mesa dedicada a un siglo de historia de la AEN. El 29 de diciembre de 1924 tuvo lugar la reunión fundacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatras. A lo largo de estos dos últimos años, hemos sido la asociación en sus diversos eh, espacios. Hemos ido celebrando diversas actividades conmemorativas del centenario, entre las que voy a destacar solo algunas. Por ejemplo, las mesas sobre las publicaciones y órganos de expresión de la AEN y de las autonómicas en las jornadas estatales del año pasado, la creación de lo que hemos llamado el espacio centenario en la web de la asociación, el webinar en el que dialogamos con los presidentes y presidentas de la AEN, que también está disponible en la web y a la que hacía alusión esta mañana Marifé Bravo, y también en el que tuvo lugar la última intervención pública de Valentín Corcés, ¿no? Y, en fin, desde aquí creo que merece la pena ese reconocimiento póstumo al que también fue presidente de la AEN. Y finalmente, el dossier que titulamos En el centenario de la AEN, publicado no en el último número del año 24, es decir, no en el último número de la revista de la AEN que acaba de salir, sino justo en el anterior, en el que bueno, diversos compañeros y compañeras de la AEM participaron exponiendo un poco esa historia reciente, sobre todo, y también antigua de la AEN, ¿no? En fin, hay que agradecer a la Junta Directiva de la Asociación el apoyo que durante este tiempo ha prestado a la Comisión del Centenario, presidida por Ana Consiglieri. Todas estas actividades culminan ahora en este Congreso de Bilbao, que es el Congreso del Centenario, como ya se ha dicho, de manera que nuestro agradecimiento también a la organización del Congreso por su trabajo en este sentido y por haber propiciado espacios específicos en torno al centenario. Uno de esos espacios es el de la exposición. Está en el piso de arriba, una historia de 100 años de salud mental con futuro, comisariada por Óscar Martínez Azumendi, y al que, si no la habéis visto todavía, os animamos a que lo visitéis con calma, porque realmente es magnífica. Y finalmente esta mesa sobre un siglo de historia de la AEN. Con motivo del 75 aniversario de la AEN, José Lázaro publicó en la revista de la AEN una historia de la asociación que muchos de vosotros conoceréis y que ofrece un recorrido hasta el final del siglo XX, hasta 1999, que es cuando se cumplían esos 75 años, ¿no? Se trata de un trabajo minucioso, con muchos datos, con mucha información, al que faltan, lógicamente, estos últimos 25 años. Nosotros hoy aquí vamos a plantear la mesa de un modo un poco distinto, marcando el acento en los contenidos políticos y socioculturales por los que esta empresa colectiva que es la AEN ha ido pasando. Evidentemente, en un par de horas no podemos hacer una historia completa de la AEN, pero bueno, vamos a intentar destacar algunos de los aspectos, con sus luces y sus sombras probablemente, que ha tenido la AEN durante este tiempo. En primer lugar, y paso a presentar a los ponentes, en primer lugar va a intervenir Olga Villasante, psiquiatra e historiadora de la psiquiatría, forma parte de la actual Junta Directiva como vocal de publicaciones, es la directora de la revista de la AEN, que va a abordar la primera etapa de la AEN, ¿no? Es decir, la que va desde su fundación en 1924, como ya he dicho, hasta la Guerra Civil. Después lo hará Ricardo Campos, que es investigador científico del CSIC, en el Departamento de Historia de la Ciencia, y que, si no me equivoco, es el único historiador de formación que es socio de la AEN. Y se va a ocupar de la AEN durante el franquismo. Y finalmente, Ana Consiglieri, psiquiatra, presidenta de la sección de Historia de la AEN y de la Comisión del Centenario, como ya he dicho, que se va a ocupar de las últimas épocas. Claro, si bien la primera etapa de la AEN es muy clara, porque la guerra civil facilita la periodización, hemos tenido algunas dudas para decidir
cuándo poner el término de la segunda etapa y el comienzo de la tercera. Al final hemos decidido recurrir a un episodio, no de la historia general, que podría haber sido, pues no sé, la transición, el inicio de la transición, etcétera, el fin del franquismo, tal, pero hemos preferido, que al final en cierto modo es equivalente, pero hemos preferido recurrir a un acontecimiento que nos parece fundamental en la historia de la AEN, que a veces decimos que es mítico, pero que realmente me parece que tiene una importancia histórica fundamental, que es lo que hemos dado en llamar la toma de la AEN, ¿no? La toma de la AEN en 1977. La toma de la AEN va a ser de bisagra para entender lo que creo que puede considerarse la refundación de la asociación y que de algún modo está en el origen de toda la trayectoria asociativa posterior, ¿no? De manera que la segunda y la tercera intervención va a estar pivotando de alguna manera esa toma de la AEN. No se va, Ricardo no va a terminar exactamente ahí, sino que va a proseguir probablemente. Ana partirá de ahí de algún modo. En fin, ahora ellos lo explicarán mejor. Sin llegar a solaparse, creo que hemos tomado una decisión que ya vosotros diréis si funciona bien o no. En fin, en cualquier caso, muchas gracias a los tres ponentes por la intervención, gracias a los que estáis asistiendo a la mesa y pasamos a la primera ponencia a cargo de Olga Villasante. Olga. Egunon, buenas tardes. Bueno, quería agradecer primero a la UPV, porque a mí especialmente me hace mucha ilusión. Yo estudié aquí, en la Universidad del País Vasco, y entonces nunca, la verdad es que pensé hace 30 años que pudiera estar aquí en este pedazo de salón que no estaba cuando yo estudiaba. Agradecer a la OME. No puedo nombrarlos a todos, que han hecho un trabajo pues, muy importante, pero especialmente quiero nombrar a Luis Pacheco, a Óscar Martínez y a Elida Grande, que, bueno, ella y yo sabemos que soy yo un poco la culpable de que este congreso esté aquí. Ella me cogió la red hace 3 años y, bueno, pues porque es difícil, ¿no? Hacer un congreso como este, que creo que es genial, numeroso, en un sitio especial y, bueno, entonces muchas gracias, Elida, porque sé que, bueno, que ha sido duro todo el trabajo. Y luego estoy además pletórica y encantada de estar acompañada de mis compañeros de la historia, ¿no? Mis compañeros desde el principio, ¿no? Rafa ha sido pues mi director de tesis y entonces me ha guiado en toda esta trayectoria de historiadora, que no soy historiadora profesional. Ricardo le conocí también en mi tribunal de tesis y luego Ana, pues que es compañera, amiga, bueno. Entonces, bueno, y con esto ya el preámbulo, pasamos a la primera diapositiva. Bueno, podría empezar por ese momento, que ya ha dicho Rafa, de diciembre del 24, pero los historiadores nos repiten siempre, a los que no venimos que no se puede empezar las cosas sin hablar del contexto histórico, ¿no? Hay que hablar del contexto histórico y por qué surge en el 24, no surge porque sí, ¿no? Hay un contexto previo. Y para esto hay que hablar de la Edad de Plata, de la Edad de Plata de la ciencia, que, bueno, seguro que todos vosotros habéis oído hablar, de Edad de la Plata de la ciencia, de las artes, ¿no? Aquí no se puede dejar de nombrar a Santiago Ramón y Cajal, al premio Nobel en el 1906, la creación de la Junta de Ampliación de Estudios en el 1907. ¿Y por qué es importante? Es importante porque muchos de estos hombres que vamos a ver, que tienen que ver con la fundación de la EN, están en ese seno, ¿no? De Ramón y Cajal hay muchas fotos, os he traído esa porque se ven los numeritos del 1 al 5, pues son estas personalidades que vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas y que se pueden ver también en la exposición, ¿no? Gonzalo Ruiz de la Fora, Miguel Sacristán, Miguel Gallarre, Nicolás Achúcarro, bueno, hombres que van a estar ahí muy presentes. Ellos pertenecen a esa escuela neurohistológica de Cajal, por eso es importante, ¿no?, recalcarlo.
¿Qué hay además de este contexto de ciencia, de unos hombres de ciencia que vienen de finales del 19 y empiezan a desarrollarse como un grupo importante que puede desarrollar? Está la revista de archivos de neurobiología también, muy conocida, muy citada. Pero bueno, os traigo ahí la carátula de una de las primeras revistas y es curioso porque es archivos de neurobiología y no sé si podéis ver, pone y de psicología, de fisiología, de histología, neurología y psiquiatría. Así rezaba la primera revista. Y los divide abajo no se puede ver bien con nombre, pero por eso los he puesto ahí un poquito en grande. Histólogos los divide a las personas que estaban allí como histólogos, fisiólogos, los psicólogos y los neurólogos y psiquiatras, ¿no? Hay como tres grandes grupos. Esto es importante porque luego va a haber una evolución en la revista, en la última revista que sale antes de la guerra, y es curioso ver cómo esto varía un poquito a lo largo de la historia. Estos son parte de estos hombres que he dicho, estos los podéis ver arriba. Le he robado a Óscar Martínez varias de las cosas porque, bueno, estos meses hemos trabajado mucho para el libro y, bueno, me ha permitido coger algunas de estas imágenes que él ha utilizado. Estos son parte de estos hombres y ahí pongo como tres hitos. La revista, la asociación, que ahora vamos a llegar a cuando se funda, y la Liga de Ginebra. Ahí tenemos el acto constituyente. No voy a repetirlo, el 29 y 30 de diciembre, en Barcelona, un número pequeño de médicos. ¿Qué es importante? ¿Qué quería resaltar de aquí? Que asistieron 14 neuropsiquiatras. Esto se oye, ¿verdad? Como a golpes. ¿Se oye bien? Es que yo digo como a golpes. Vale. Asisten 14 neuropsiquiatras. Claro, parece un número muy pequeñito, pero claro, en aquellos hace un siglo, ¿quién se desplaza a Barcelona, no? Aparte que había muy poquitos psiquiatras. Lo que me parece importante es porque, bueno, ya dice entonces Rodríguez Arias que invita a todos o a casi todos los de España, ¿no? Que atrae a otras personas, aparte de los barceloneses. Está en Escala Real, que viene desde Palma de Mallorca, y Castañí Bernat, que viene desde Girona. Pero lo que a mí me resulta más muy importante es que al invitar a todos, claro, pues desplazarse, ya digo, hace un siglo a Barcelona, si no cuesta hoy aún desde muchos puntos, están representados otras comunidades, vamos a otras ciudades, entonces, que están ahí, porque mandan la adhesión a través de alguno de estos. O sea, que ellos ya se ve que hay un grupo ahí que está teniendo comunicación, que está hablando de las necesidades de reforma, de las necesidades de educación, de las necesidades de oposiciones, ¿no? De cosas que vamos a ir viendo que luego la EN reivindica. Y tenemos personas desde Santiago de Compostela, desde Oviedo, desde Bilbao, desde Logroño, desde Reus, desde Zaragoza, desde Valencia, desde Mérida, Córdoba, Granada, Málaga y Madrid, que es muy importante teniendo en cuenta eso, los medios de entonces para comunicarse y para... Ahí estos psiquiatras de estas comunidades, ¿no? Muestran la adhesión a este proyecto. Esto nada más os traigo la imagen para ver el webinar que ya he recordado, que lo tenéis ahí en YouTube. No me paro más. Traigo este cuadrito también para ver dos cosas. Ahí están todas las reuniones, no voy a pararme en cada reunión, las primeras reuniones de la EN, están ahí hasta la séptima, o sea, hasta la previa a la guerra civil, al estallido de la guerra civil. Es importante ver el número de socios, no sé si veis, de 64 pasa a 214 en 10 años, 11 años. Y el número de comunicaciones, desde el principio, lo mismo que ahora establecemos las ponencias, ya había entonces ponencias, ¿no? Ahora vamos a ver alguna, pero cómo van aumentando este tipo de comunicaciones, ¿no? Y pasamos de 0 en la primera, claro, no había nadie ¿no? Y ya empiezan 6, 8, 15, ¿no? Hasta 57, ¿no? Que ya ¿no? Se percibe como esa ansia de adherirse, de comunicar, de contar cosas. Nuestras comunicaciones, pues hay cuestiones clínicas, hay cuestiones epidemiológicas, bueno, hay cuestiones diferentes que no voy a pararme. En esta primera reunión, no voy a pararme en todos los temas, es muy importante la Liga de Higiene Mental, el proyecto ese de creación, luego vamos a hablar de la Liga. Se habla de la legislación, esta mañana yo creo que se ha dicho, ¿no? Si no cambiamos la legislación, aún así a veces están las cosas mal, pero si no cambiamos la legislación hay cosas que no podemos, ¿no? Hoy lo vemos en los derechos de los pacientes, hoy lo vemos en quién utiliza las estructuras administrativas o quién puede, ¿no? La creación de un cuerpo de alienistas, la enseñanza y eso que viene abajo que pasa a la siguiente ponencia, entonces vamos a pasar. Todo esto, no voy a pararme en ellos porque ese aniversario de 75, que ya ha hablado Rafa de él, está en esta revista.
que todos los que tenéis una edad la conocéis, seguro, porque la hemos leído, la hemos consultado, pero bueno, para los que quizá no la conocéis, es este monográfico en el que, aparte del recorrido que hace Lázaro, que al que hemos recurrido pues todos los que hemos hecho historia, en el que hace un trabajo, bueno, importante, ¿no? Fue encargado, yo creo que mientras era director de publicaciones Colina, pero sobre todo es que reproduce, hay una antología de textos y reproduce este plan moderno de los alienados, de asistencia a los alienados, que se ha repetido muchas veces. Muchas veces se ha asociado a López Albo, Fuster y Manuel Morales, pero en realidad son 5, o sea, ahí se ve, son 5 fragmentos, que uno es de Joaquín Fuster, el otro de López Albo, otro de Sacristán, otro de Marina Gramunt y del que hacen en común los tres. Entonces, a lo largo de estas 3 ponencias, que no me voy a parar, pues aparecen todos los temas que estaban preocupando. Pues eso, enseñanza, asistencia, legislación, derechos de los pacientes, formación del prisionero subalterno. Entonces, bueno, no me voy a parar más, esto se puede leer. En la segunda reunión aparece nuevamente legislación, esta preocupación por la Liga de Higiene Mental. Entonces había un congreso en Washington, que hubo sus más y sus menos para ver qué llevaban. Parece que Sanchís Banús dijo, ¿cómo vamos a llevar nada a Washington si no tenemos ni siquiera estadísticas, no sabemos nada de datos epidemiológicos? ¿Cómo vamos a ir a representar, ¿no?, a nuestro país si no sabemos ni cuántos enfermos mentales hay? No había estadísticas, ¿no? Y luego es importante resaltado ahí la ponencia de Soler Martín, porque habla de esto, de la organización del personal técnico psiquiátrico. Luego lo vamos a ver con un poquito más de calma. Esta es la segunda reunión. No me voy a parar ya en todas. Y ahora voy a ir a la Liga de Higiene Mental. Normalmente cuando se habla de la EN y de la Liga son como indistintas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿No? Si las reuniones eran paralelas, ¿no? A partir del año 27, que es en el Real Decreto, se crea la Liga de Higiene Mental, el Consejo Directivo es Ramón y Cajal, pues casi como en la revista, ¿no? Se crea prácticamente por los mismos, los impulsores pues fueron Rodríguez Arias, Saforcada, Mira, los mismos nombres. Tiene otro boletín, tiene publicaciones como estas, que también me las ha pasado Óscar, que están arriba, y las reuniones entre el 27 y el 35 también son simultáneas. ¿Cuáles son las diferencias? Hay algunas que voy a destacar que me parecen importantes, que no solo eran médicos, porque esto es muy importante, porque estamos en el 24, han pasado un siglo y ahora esto está completamente integrado, está integrado en la EN, somos multiprofesionales, todo el mundo tenemos clarísimo que estamos de todas las profesiones, historiadores también, y esto está clarísimo, pero fijaros que hace 100 años en la EN no podían estar, pero digamos que la Liga acogió a estas personas, psicólogos, pedagogos, higienistas, jurisconsultos. No, qué curioso que tenemos a María Fuster, que es nuestra presidenta y que es una jurista, ¿no? Y curioso, entre comillas, lo comentan ellos, podrían ser admitidos los no sujetas y las señoras. ¿Qué pasa con la Liga? La viven de alguna manera con un carácter como amenazante. Esto lo llegan a decir ellos, ¿no? Que era un poco intrusivo. ¿Por qué? Era un poco inoportuno. Esto lo dijo en alguna entrevista muchos años después, Rodríguez Arias. ¿Y por qué era inoportuno? Bueno, muchos de estos hombres no trabajaban en los manicomios de la beneficencia pública, totalmente públicos. Muchos de ellos trabajaban en los centros de San Juan de Dios. Entonces muchas instituciones estaban regidas por San Juan de Dios. Y claro, estaban haciendo reivindicaciones, estaban pidiendo cosas, estaban pidiendo salarios, estaban pidiendo reconocimiento, estaban pidiendo... Entonces, esto se debió ver, bueno, o Rodríguez Arias lo dejó caer un poco como que la Orden de San Juan de Dios no veía nada bien esta liga que parecía un poquito subversiva, ¿no? Daba la sensación que la EN era, bueno, como más formal, pero que no estaban preparados para la Liga de Higiene Mental. Y luego hay una apertura temática, como vamos a ver ahora en la primera reunión, y hay una función divulgadora. Las asambleas tampoco voy a pasar todas como las anteriores, pero he destacado esta, ¿no? En el año 28, doña Matilde Sánchez. ¿Quién era doña Matilde Sánchez? Pues una maestra, ¿no? Que interviene para hablar de los juegos infantiles y la higiene mental, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que he ido descubriendo ahora, porque es verdad que yo esta parte la habían estudiado más, yo creo que Rafa y Ricardo, pero me han dejado la más fácil. Y bueno, es, ¿no?, bonito como había una maestra, ¿no?, ahí con todos los neuropsiquiatros ahí, ¿no?, contando esto. Es muy, muy interesante, me pareció. Y luego hay un practicante también, ¿no? No era un neuropsiquiatra, no era un médico, pero un practicante se mete ahí
y dice la necesidad de convocar con urgencia exámenes para la obtención del diploma. Luego vamos a ver cómo esto se materializa. ¿Y qué hacía? Aparte de esto de admitir a otras personas y ocuparse de otros temas un poquito no tan psiquiátricos, digamos, esta función divulgativa. También se ha hablado de esta función divulgativa, de las semanas de higiene mental, pero realmente hay muy poquito investigado sobre esto. ¿Por qué? Porque no hay papeles, yo creo, ¿eh? Yo animo a que alguien busque los papeles. Hay muy poquitos. Os he traído un par de cosas que he encontrado, que esto es una factura concretamente del Archivo Histórico Nacional, en la que habla de 5.000 programas de las semanas de higiene mental. Se imprimían, la factura es de la impresión, de 20.000 ejemplares de un folleto que se llamaba ¿Qué es la higiene mental?, de 1.000 tarjetas para una sesión de clausura, de 1.000 carteles pequeños para las misiones de Getafe y 1.000 carteles para las misiones de Alcalá, ¿no? Sabemos que hubo misiones en esos sitios, seguramente en muchos más sitios, pero es de las que he encontrado, digamos, documentación, archivo, quiero decir, para poder traerlo. Y bueno, he destacado aquí una frase de una entrevista de José Germán que hicieron Fernández Liria y Romero ya hace muchos años, pues antes de que falleciera, en el año 83, y decía, ¿qué hacían en esto, ¿no? En una semana íbamos a los principales pueblos de cada provincia, en Barcelona, en Málaga. O sea, he puesto estos dos lugares porque, aparte de lo de Madrid, de Getafe y Alcalá, hacíamos campañas de prevención y explicación. Decíamos que el enfermo mental no era un loco, que era un ser humano, que se podía manejar como un enfermo cualquiera en un hospital, en un centro preventivo. Hablábamos del hospital de día. Hablamos del hospital de día hace 100 años, ¿no? Este es el proyecto, ¿no? Cuando, bueno, una de las cosas, una de las quejas que a lo largo de estas reuniones que hubo y de las ligas, las reuniones de la AEN, una de las quejas de los profesionales es que nosotros pedimos y pedimos, seguimos pidiendo todo esto que hemos dicho, de la asistencia, de la formación, las oposiciones, para que no entrara cualquiera, ¿no? Que tuviera formación. Pero en España, antes y ahora, los neuropsiquiatras se han cansado de pedir a los poderes públicos las reformas necesarias para la enseñanza y la asistencia, pero no nos hacen caso, ¿no? Esta queja estaba ahí. Traigo este libro, que es de Ricardo Campos, que ha estudiado mucho esta parte de la Liga de la Higiene Mental, porque él, bueno, cuenta, os pongo el libro porque no me va a dar tiempo a contarlo todo, ¿no? Como sí que durante la dictadura de Primo de Rivera hubo como varios intentos, se hizo un grupo, se hizo un anteproyecto, pero esto no llegó, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que hubo aproximaciones. Y esto, en Bilbao, lo mismo, estas las actas de la primera que hubo en Bilbao, ¿no? Allá por el año 28, o sea que hace también casi ya 100 años. ¿Y cuándo llegan estos cambios? Llegan en el bienio transformador republicano, ¿no? Todos estos hombres que pedían, que reclamaban estas cuestiones que algunas todavía no seguimos reclamando de otra manera, pero seguimos reclamando, pero fijaros, pues hace 10 años cómo podían estar. Ahí sí que encuentran, ¿no?, con la República el aliado perfecto, digamos, para poder en marcha todo esto. Y fijaros, no voy a pararme en todas, pero en el bienio transformador, o sea, hay 6 órdenes, pero es que hay más, órdenes que piden, o sea, aparte del decreto del 31, que también seguro que todos conocéis y si no también está transcrito en este volumen que decíamos antes, hay la creación del Consejo Superior Psiquiátrico, que está la FORA, hay la regulación de inspecciones de los manicomios, porque había muchas deficiencias y pedían que alguien con sentido común, digamos, que alguien que fuera médico, alguien que fuera no ajeno a la enfermedad mental lo pudiera ver. Estadísticas de enfermos mentales, vamos a ver ahora, el primer patronato de asistencia social, el sistema de oposiciones. Aquí está el decreto, no me voy a parar porque de esto sí que se ha hablado mucho. Probablemente lo más importante es esa admisión voluntaria. Es la primera vez que en la ley se habla de la admisión voluntaria de los enfermos mentales. Y luego una cosa que aún no es una batalla a veces todavía ¿no?, en la disposición sanitaria actual, que es desplazar el modelo asistencial del manicomio a otros dispositivos, a dispositivos ambulatorios, en este caso a dispositivos domiciliarios, a la atención en la comunidad, ¿no? Como ahí ya estaba esa filosofía. Aquí tenemos uno de los dispensarios de higiene mental, que fue como, ¿no?, bueno, pues como la niña bonita un poco de la República en cuanto a asistencia, aparte de mejorar los manicomios y todo eso que no voy a entrar. Y os traigo también, porque también del dispensario pues se habla mucho, pero tampoco no ha habido muchos, no hay papeles. Esto también es una foto muy poco conocida de la cocina del Hospital de Día de Madrid.
porque iban a comer, es casi lo más parecido a un hospital de día que conocemos hoy. Y hay una nómina, también encontró en el Archivo Histórico Nacional, sobre las personas que estaban ahí, ¿no? Como tenían guardas, ¿no? Sirvientas, tenían, bueno, porque había, digamos que el personal subalterno no estaba todavía especializado. Está Escardó, que es un poco el que lo, ¿no? El que está ahí. Y bueno, pues muy importante los dispensarios, aparte de esta asistencia ambulatoria, era la aparición de la enfermera visitadora, esta enfermera que ya miraba la enfermedad en los domicilios, ¿no? Una cosa que también hoy nos resuena mucho, ¿no? Iba a las casas, iba a ver esa labor preventiva, iba a ver las condiciones de higiene de los domicilios, intentaba tratar en comunidad, intentaba traer voluntariamente, si no al dispensario, y aparece esa figura de la enfermera visitadora. La otra de las órdenes, esto que discutían de que iban a llevar a Washington, bueno, pues esta es la primera estadística que podemos encontrar en España sobre todos los establecimientos que hay. Está publicada, o sea, solo se ha traído una pequeña muestra, porque se pidió a todas las provincias, a las diputaciones provinciales, que hicieran, digamos, un censo de enfermedades mentales, ¿no? Y ahora, y el último bloque, son ya 5 minutos, a cabo, es esta parte del personal subalterno, del personal técnico que tenía que estar. Los médicos lo tenían como más claro, ¿no? Aunque no tuvieran los medios, aunque no tuvieran esas oposiciones, aunque no tuvieran... pero el personal técnico, ¿quién era, no? Estos cuidadores que se llamaba mozos, enfermeros, carceleros, guardianes, o sea, tenían todo ese tipo. Estamos hablando todavía de esta nomenclatura, todavía se escucha en los años 50. Entonces, todos estos hombres, prácticamente vamos a ver cómo están detrás de esta formación en muchísimas de las instituciones, ¿no? Entonces, es lo que hemos llamado, yo he llamado en algunos de los artículos que hemos escrito, el paso de la enfermería esta benéfica, ¿no? En la que entraba la gente sin formación, que muchas veces también eran hijas de la caridad, personal religioso, a lo que se llamaría la enfermería laico-profesional, ¿no? Con formación, con exámenes, con oposiciones. Entonces, para hacer esto, primero la legislación, como decíamos, primero tiene que haber una legislación. Entonces, aquí, aparte de las 5 o 6 órdenes que habéis visto antes, hay otra orden, el 16 de mayo del 32, en el que hablan de, ¿no? de cómo se hace el personal sanitario y no sanitario. Ya se habla de laborterapia, de jefes de taller, ¿no? O sea, que ya hablamos de cosas, se habla de asistentes sociales por primera vez en los servicios. Bueno, se habla de tener un diploma, hay en varios sitios, Madrid, Barcelona, Granada, después Valencia también quería, entonces se añadió Valencia, ¿no? Y en el 36, justo en el 36 se convocan los primeros exámenes. Les pilló en la guerra examinándose algunos enfermeros. Esto se corta entonces prácticamente todo. Pero lo que os quería traer aquí es varios manuales en los que quién está detrás, pues estos médicos que estaban reclamando, ¿no? Aquí está Luis Valenciano, pero el prólogo lo hace la Fora. Este es uno de los manuales que más se ha utilizado, incluso en los años 60 se ha seguido utilizando este manual de Valenciano por los enfermeros, para las oposiciones de enfermeros psiquiátricos. Otro curso, este es en Madrid, Fernández Sanz, que había estado en esta campaña de la reforma, está ahí, detrás de este curso que se hizo en Leganés, se anunció en la prensa. Bueno, otro curso en Valencia por Domingo Simó, que trabajaba entonces también en el manicomio de Valencia. Bueno, os he traído varias muestras. En Valdecilla, con la figura de López Albó y de Emilio Velaz, que también luego estuvo en las oposiciones, ¿no? También dirigido a enfermeras. No me voy a parar porque esto mucho está escrito. ¿Y qué pedían en estos? Bueno, pues se veía cómo se sistematizaba de alguna manera lo que está sistematizado para los enfermeros, para la enfermería en general, pues lo que tenían que preguntar, porque los que hemos trabajado con historias clínicas en la institución no hemos encontrado ninguna historia de enfermería en los años 30. No existen, o si existieron, se han tirado, o se han, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que tendría que hacer, ¿no? No me voy a parar. Y este, que es el último que traigo, que es el manual para la enfermera, porque este habla en femenino, hasta ahora eran en masculino. Esta es la primera que dice Manual de la Enfermera General Psiquiátrica. Este José Salas, trabajaba en Cienpozuelos, es el hijo, perdón, el padre de Margarita Salas, de la científica, que, bueno, acabó exiliado, pues como muchos de ellos, en el exilio interior en Asturias. Acabó estando ahí porque, bueno, después de la guerra y esta estaba concebido para las hijas de la caridad. Y ya con esto acabo. Esta es la evolución que os decía de archivos de neurobiología. Del principio, que os acordáis que ponía histología, fisiología, todo, y todos los médicos. Aquí
ya no, ya es el órgano oficial, se ha convertido en estos 15 años en el órgano oficial de la AEN, se ha convertido en el órgano oficial de la Sociedad de Neurología. Y si os fijáis, los profesionales son un poquito diferentes. Ha perdido fuerza esos histólogos, médicos internistas, ha perdido un poquito fuerza ese tipo de... Y ya son psiquiatras que ya no suenan, prácticamente todos, porque casi todos ya están pegados más a lo que es nuestra profesión, ¿no? No paro. Y marco ahí las ciudades para que veamos que no solo en Madrid y Barcelona, como tal, Santander, en Bilbao, en Granada, ¿no? Como, bueno, pues como ahora, ¿no? Que esta diversidad... Y cierro con el profesor, porque detrás de todo esto, ¿no? Detrás de la AEN sobre todo, pero todo el marco, porque la AEN no hubiera podido nacer si no hay la revista, si no hay estos profesionales, si no hay una edad de plata previa, si no hay ¿no? un caldo de cultivo, ¿no? Para, decía antes la Junta de Ampliación de Estudios, muchos médicos fueron con becas a Alemania, a Francia. ¿Qué hay detrás de esto? Pues unas estrategias de profesionalización, ¿no? Que ha definido muy bien en este libro Rafa. No el que hay reivindicaciones de colectivos organizados, pero hay también denuncias que trascienden la opinión pública, hay revistas científicas, hay legislación, hay cambios existenciales y hay formación, ¿no? Todo esto es como un conglomerado para reclamar la profesión. Y mis agradecimientos, como decía la UPV, a la OME, especialmente a Elida, a Óscar Martínez, Luis Pacheco y Ana Consiglieri, que ha sido el trío que ha luchado porque este libro llegara a vuestras manos después de muchas peripecias. Yo espero que os encante, no que os guste, que os encante, porque además están todos los carteles de la exposición, porque sabemos que no tenemos tiempo para leernos todos, entonces los tenéis ahí a color. Y por supuesto a mi junta, Antima, Dani, Paloma, Ana Belén y María Fuster, que bueno, yo creo que ha sido una buena líder en estos 3 años difíciles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El mando. El mando. El mando. Muchas gracias, Olga. Bueno, Olga ha repasado esta primera etapa de historia de la AEN, un momento realmente pionero, como hemos visto, en un contexto muy concreto, en un contexto de lo que se dio en llamar la Edad de Plata de la ciencia y la cultura española y en el plano político, pues en un contexto republicano, ¿no? De la Segunda República. Bueno, de la crisis final de la Restauración y de la Segunda República. Pasando por la dictadura de Primo. Ahora vamos a cambiar de contexto. El contexto va a ser muy diferente. El contexto de la dictadura y de la dictadura franquista. Y Ricardo, cuando quieras. Estaba debajo del mío. A ver, creo que ya. Un momentito. Entiendo ya. No está, ¿eh? ¿Sí? Me lo ponen por aquí, sí. Bueno, pues buenas tardes y me sumo a los agradecimientos a la Comisión del Centenario y a los organizadores del Congreso en Bilbao por la amable invitación a participar en esta mesa del centenario de nuestra asociación, de la AEN. Claro, a mis compañeras de mesa les ha tocado bailar con los guapos. Periodo fundacional, la República y después pues, la democracia, la reforma psiquiátrica, con todas las convulsiones que queráis en cada periodo, pero son los guapos de la fiesta. Y a mí me toca bailar con el feo, el franquismo. Porque nuestra asociación pues, también tuvo vida durante el franquismo. Y una vida que intentaré exponer con ciertas pinceladas, pues aparentemente no tan bonita ni tan divertida, aunque tiene su aquel. Lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión sobre este periodo y es intentar pensar, o creo que es un deber, desde luego por parte de los historiadores, no pensar en la psiquiatría franquista como una foto fija
que se hizo en 1940 o en la década de los años 40 y que ya no se va a mover esa foto fija un tanto cuartelera hasta la llegada de la democracia. No es cierto. Durante el franquismo, la propia psiquiatría franquista se mueve y mucho. Intentaré contar cómo, de alguna manera, a grandes pinceladas. Otra cuestión es quiénes son los psiquiatras franquistas. Es todo un tema para reflexionar. Si hablamos de un Vallejo Nájera, es evidente. Si hablamos de un López Ibor, es evidente. Y si hablamos de un Ramón Sarró, es evidente que también están en la construcción de una nueva psiquiatría, con matices entre ellos, pero de una nueva psiquiatría para ese nuevo estado que surge. Pero claro, muchos de los nombres que Olga ha ido mencionando y han ido apareciendo desaparecen, se exilian, son reprimidos, pero hay otros que no, y que fueron muy republicanos, que estuvieron muy implicados en las políticas de la República, y oiga usted, aparecen en la psiquiatría franquista tranquilamente. Un ejemplo es Belarmino Rodríguez Arias, que es el perejil de todas las salsas, está en todos lados, es impresionante, vivió 102 años, y es impresionante la capacidad que tiene para transitar por toda la historia de España sin ningún problema. Es uno de muchos ejemplos, ¿no? Que van apareciendo y aparecen en el franquismo. Ahí habría que ver los expedientes de depuración, cómo se hicieron, qué se alegó y cómo consiguieron salir de rositas. No estoy haciendo un juicio, ni moral ni político. Quiero decir que en una situación como la de 1939-1940, tu vida peligraba. Entonces, por una cierta empatía se puede comprender, aunque no compartir, estrategias de supervivencia. Y hay muchas, porque es que hay una cantidad de nombres que aparecen luego impresionante, ¿no? Quería hacer este matiz. Y luego están los psiquiatras que ejercen en el franquismo, que no son franquistas. Y no me refiero a la nueva hornada que llega en los 70. Me refiero, por ejemplo, a un Serigó Segarra, que es un tecnócrata, que no está en la primera hora del franquismo porque no era un jovenzuelo o un crío, era un niño, pero que, bueno, su desempeño profesional es en el régimen. Y veremos, o intentaré apuntar alguna cosa de cómo esa visión tecnocrática es mucho más interesante de lo que parece, pero que la propia estructura del régimen política impide que los intentos de reforma desde dentro del régimen puedan salir adelante, ¿no? Entonces, estos matices, estas escalas, creo que son importantes, porque si hacemos foto fija en 1940 no hay nada que hablar. Decimos, una pandilla de fascistas de 1940 a 1977 y se acabó, no hay nada más. Pero sí que hay, ¿no?, que contar. Dicho esto, creo que quería empezar con estos dos textos. El primero de Belarmino Rodríguez Arias y el segundo de López Ibor, con una diferencia de 10 años. El primero es cuando Belarmino Rodríguez Arias era secretario de la AEN y en la primera reunión que tiene la AEN, recién proclamada la República, en octubre del 32, lanza un discurso absolutamente enardecido a favor de la República, porque la República ha recogido las inquietudes de la Asociación Española de Neuropsiquiatras, que venían, bueno, una serie de demandas desde el año 24, y es la República quien realmente las empieza a aplicar en la legislación. Ahí está el famoso decreto del 3 de julio de 1931 que regula la asistencia psiquiátrica en España. Entonces hay un entusiasmo y hay un fervor republicano. Y muy bonito, muy constructivo, ¿no? Hemos llegado, el progreso, etc. En el año 42, López Ibor, y ahora entraré en esta cuestión, habla en el Congreso de la Sociedad Española de Neurología de nuestra guerra victoriosa de liberación ha sido un acontecimiento de tan ahicada violencia sobre el haz de la vida española que ha dejado sentir sus vibraciones aún en parajes más aislados y aparentemente más serenos de la vida nacional, como son los científicos. Por un lado, la guerra ha permitido la reanudación de la buena y auténtica tradición cultural española. Por otro, ha logrado el descuaje
de lo que en ella había de advenedizo y poco consistente. Bueno, al terminar la Guerra Civil, o al poco de terminar la Guerra Civil, el 18 de abril de 1949, buena parte de los neuropsiquiatras de este país reciben una carta amablemente firmada por el secretario de una nueva sociedad, que es la Sociedad Española de Neurología y Psiquiatría, perdón, Neurología y Psiquiatría. Ese nuevo secretario es Ercilla Ortega, que salía en uno de los folletos de higiene mental, y flamante militante de Falange Española y de las Hons, y que en breve va a ser un director del diario Pueblo y el que va a llevar entre el 41 o el 42 hasta el año 46 todo el tema de la prensa franquista. Y ahí le teníamos, en el año 35, uno más. Bueno, hay una maniobra por parte de López Ibor y otra gente, pero López Ibor es el que la encabeza, por destruir la AEN. Además lo dicen claramente, que se crea esta nueva sociedad, que se hace borrón y cuenta nueva de la antigua asociación, y se hace una reivindicación de los valores patrios, una andanada brutal contra la Liga de Higiene Mental, contra lo que había sido la AEN, contra las reformas republicanas, la concepción de la higiene mental que se tenía en la República, etcétera, etcétera, etcétera. Como no, se reivindica al padre Jofré, y aquí está Cándido Polo, que ha trabajado bien el jofrismo, ¿no? Pues López Ibor y la psiquiatría franquista, también el padre Jofré del siglo XV, ¿no? Que hablan que es la sana tradición, y por supuesto todos los principios de la Ilustración quedan fuera de juego. Y se monta en este congreso de Barcelona, donde Juan José López Ibor hace este discurso lleno de virulencia. Sin embargo, esta asociación dura 3 días. Es prácticamente lo único que hacen. Bueno, crean también la revista de, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo por aquí. Sí, las actas españolas de psiquiatría, y que se convierten en las actas luso españolas en el año 46, pero en el año 49 Vallejo Nájera reflota la AEN y la cambian el nombre. Ya no es la Asociación Española de Neuropsiquiatras, sino que pasa a denominarse Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es un matiz interesante por lo que hay detrás de corporativismo bien fuerte. Claro, esta nueva AEN está en un contexto muy diferente. Para empezar, este reflote en el año 49, que no es que sea inmediato, va a tardar un poquito, pero va a empezar a hacer cositas, coincide con varias cosas. Por ejemplo, la Liga de Higiene Mental, que también había desaparecido, sin más, se intenta reflotar en el año 47, porque resulta que el gobierno español ha recibido una invitación para participar en el Congreso Internacional de Higiene Mental de Londres, y claro, no hay nadie que pueda representar a España porque no hay liga de higiene mental. Entonces, corriendo, intentan reflotarla en el año 47, en realidad empieza a funcionar en el 48, mal que bien, y se consagra en el 54. Pero está en mantillas toda esta cosa. Y además esta higiene mental del franquismo es una higiene mental muy chusca, en el sentido de que busca una serie de valores morales y sobre todo de tipo, vamos a decir, raciales, de una especie de moral de la raza, ¿no? Los españoles buenos, que tienen una serie de valores que vienen de no se sabe dónde y de no se sabe qué siglo, bueno, pues que formarían parte de la estabilidad emocional de los españoles. Es la concepción que hay de la higiene mental en ese momento. Pero con todo, como digo, empieza a haber transformaciones, porque a partir de los años 50, mal que nos pese, España empieza a ser reconocida internacionalmente y se empieza a integrar en muchísimos organismos internacionales, y entre ellos, desde luego, los sanitarios. Y hay una adaptación a las circunstancias que, como decía Casco Solís,
no es una adaptación fruto de una reflexión científica, es fruto de una mera adaptación a lo que está pasando fuera. Y entonces hay que adaptarse, entre otras cosas porque se empieza a reconocer al régimen por parte de las potencias que han ganado la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y el régimen se siente también un poco perdido cuando el eje cae, pero tiene capacidad de adaptación. Y bueno, y le viene Dios a ver. Empieza la Guerra Fría en el 48 y el enemigo monstruo de Occidente es Rusia, es el comunismo de la Unión Soviética. Y eso influye muchísimo en esa integración como un baluarte contra el comunismo. Bueno, esto es así dicho de forma muy rápida. Esto no significa que no hubiera políticas más o menos de higiene mental. De hecho, los dispensarios de higiene mental, en el año 43 hay un decreto que los sigue creando y hacia 1960 hay unos 30 o 35 dispensarios funcionando. Otra cosa es cómo funcionaban y en qué condiciones. Por otra parte, hay algunos elementos también de continuidad con la época anterior. Para empezar, hemos visto esta gente que estaba boyante en los años 30 y hay un sector que sigue boyante en los años 40, 50. ¿Y qué comparten con los que ya no están? Comparten básicamente una misma formación, que han sido compañeros, que han compartido maestros, que han sido muchos pensionistas de la JAE y han estado en el extranjero y se han formado en las mismas clínicas. Comparten como continuidad el decreto republicano del 31, que va a estar vigente hasta, creo que es octubre del 83, aunque vaciándole del contenido que no interesa, que es todo el tema del Consejo Psiquiátrico Nacional, etcétera, solamente es el tema de entradas y salidas en los manicomios. Y eso, de alguna manera, va a estar como una serie de pivotes de continuidad. Ahora bien, en los años 50, y aquí quería poner una foto muy bonita, cuando hablábamos esta mañana, hablaban nuestras compañeras de las mujeres. Este es el primer congreso de la AEN, que pasa por ser el segundo congreso de la AEN celebrado en Valencia. Este es el aspecto de la foto de familia. Vallejo Nájera en el centro, alto, ahí por encima de los demás. Detrás de él hay un monje. Y luego, aquí está Rodríguez Lafora, que ha vuelto a España del exilio, y este es Belarmino Rodríguez Arias, que está ahí tan tranquilo. Y hay por ahí varias caras conocidas. Pero claro, Vallejo está en el centro, acaba de refundar la AEN. Y eso, pues, marca, tiene una cierta impronta de la casa. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Por ir resumiendo y yendo un poco más rápido. Bien, a lo largo de los 50 y de los 60, hasta el 68, digamos que la AEN va a vivir en un remanso de paz, con pocos problemas importantes. Va a celebrar sus congresos con bastante asiduidad. Tenía yo por aquí, se ven mal. Sus congresos, todos ellos muy técnicos. En general, hay algunas cosas de asistencia psiquiátrica, pero hay mucho estudio, bueno, de neuropsiquiatría, mucha discusión científica, o aparentemente discusión científica, y al mismo tiempo se va a crear el PANAP en los años 50, que es una pieza fundamental de la psiquiatría franquista, es el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, donde en los años 60 Serigó y Segarra va a tener una labor importante. Y realmente el PANAP, a partir de los años 60, va a procurar o va a intentar hacer reformas, o sea, que se hagan reformas en el ámbito de la asistencia psiquiátrica en España. La verdad es que con bastante poco éxito, pero bueno, va a conseguir por su cuenta construir algunos hospitales psiquiátricos. Tienen, digamos, una conexión muy importante con todo lo que está pasando en el resto del mundo. Lo integran. Serigó Segarra yo creo que era un tecnócrata muy potente y muy culto, y hace informes. De hecho, fijaros si se ven, ¿no?
desde el año 67 al 72, pues la unidad psiquiátrica en el Hospital General, bases sociales de la asistencia a los enfermos mentales, o sea, están trabajando en esto. Y la AEN tiene conexión, porque el PANAP le pasa documentos a la AEN y las juntas directivas de la AEN los revisan y hay una cierta transferencia. Y de hecho, en las actas de los años 60 sobre todo, sí se ve recogidos algunos acuerdos en los que se solicita que el PANAP interceda, por ejemplo, para que los pacientes del seguro obligatorio de enfermedad sean atendidos, por ejemplo, cuando están de baja y quedaban totalmente fuera de juego. Entonces hay una serie de problemas técnicos y la AEN juega. Ahora esa paz y tranquilidad tan tecnocrática de la AEN se va a empezar a ver rota a partir del año 67-68. En este acta de la sesión administrativa de la AEN del 21 de junio del 68 aparece por primera vez lo que va a ser el quebradero de cabeza de la AEN en la década siguiente. Son los problemas de corte laboral, de los cuales también se ha hablado esta mañana, ¿no? Entonces se dice, se aborda el problema de la situación de los equipos de médicos de los hospitales psiquiátricos, juzgando que resultaría inútil disponer de buenas instalaciones si dichos equipos no eran suficientes y si no dedicaban un horario amplio a la tarea. Estamos en el pluriempleo. Y entonces una de las quejas pequeñitas que empieza a aparecer en la AEN es que hacen falta profesionales que estén dedicados exclusivamente toda la jornada laboral en las cuestiones para las que se han formado. Y a partir de ahí entran todos los conflictos. Aparece Oviedo en el 71, aparece el Instituto Médico Psiquiátrico de Cataluña, el de Sant Pau, Toen, Conso, en fin, todos y cada uno de ellos van a aparecer. Y entonces, ahí también lo que se ve en las actas de la AEN es una creciente tensión entre esas juntas directivas de la paz y la tranquilidad del régimen, apoltronadas. No necesariamente todos eran franquistas, pero bueno, profesionales, que les va muy bien, que manejamos, que estamos en la AEN, que estupendo, tal. Y toda esta gente más joven dando mucha guerra y en un lenguaje muy administrativo esas tensiones se leen. Claro, si escuchamos a los protagonistas y algunos están en esta sala, es muy evidente, ¿no? La versión es mucho más bestia, pero se ve. Finalmente, lo que acaba ocurriendo es que, por un lado, el régimen va colapsando y en las actas de la AEN se va viendo, ese colapso del régimen se va viendo en la propia AEN, no se sostiene. Y el fenómeno, en cierto modo, es similar. Si en la sociedad había un movimiento obrero fuerte, un movimiento estudiantil fuerte, y en el caso de la psiquiatría, un movimiento de profesionales en la coordinadora psiquiátrica dando muchísima guerra y protestando, y desde dentro de la AEN también, todo eso que pasa fuera pasa dentro. Hasta que se llega a la famosa toma de la AEN en el Congreso del 77, en el que la cosa, y esto en las actas está recogido, hay una protesta de un grupo de socios cuando se va a proceder a la votación de 3 candidaturas, porque en todas las demás asambleas de la AEN lo primero que se hacía era dar la bienvenida y el alta a los nuevos socios. Y aquí se salta en ese proceso, se va a pasar a votar y los nuevos socios no tienen derecho a voto. Claro, no es ninguna tontería que lo hicieran. Esos nuevos socios reforzaban al grupo de protestatarios, ¿no? Al final tienen que aceptar, ¿no? Y se produce además una caída en picado de muchísima gente de la Junta Directiva que desde un año antes o 2 años antes se está dimitiendo porque no soporta, yo creo, esa presión, da la sensación. Finalmente, por una serie de carambolas, pero no tan carambolas, sale una nueva junta encabezada por Valentín Corcés, que, bueno, sabéis que ha fallecido recientemente, y a partir de ahí empieza una nueva etapa muy importante. Y digamos que esa vieja guardia desaparece. O sea, realmente desaparece de la AEN, se van. Incluso hay problemas con el cambio de junta, entregar la documentación, el archivo, etc. Y quería terminar con una cuestión legal, que era un poco la frontera.
claro, ¿dónde termina el franquismo, dónde empieza la democracia? Podríamos decir que, por ejemplo, en el año 78, con la Constitución, comienza realmente la democracia y el franquismo queda oficialmente muerto. Pero las cosas a veces son más fronterizas, porque en el año 78, con la Constitución, toda la legislación relacionada con el internamiento de los enfermos mentales sigue siendo anterior a la Constitución y choca abiertamente con la Constitución. Tenemos el decreto republicano, que es cualquier cosa, pero no pasa los filtros de nuestra mentalidad y tampoco la mentalidad del año 77-78 de la gente que estaba construyendo pues una psiquiatría más democrática. O sea, estaba bien en su momento, pero los derechos de los pacientes brillan por su ausencia y el poder del médico es absoluto. Pero tenemos la ley de peligrosidad social, que es una vía de internamiento penal, pero securitaria, de los pacientes mentales a los que se les aplica como peligrosos. Y tenemos el Código Penal. Código Penal, que es el Código Penal reformado de 1973, cuyo artículo 8, punto 1, lo que hace es, bueno, tomar en consideración las eximentes de responsabilidad penal en los casos en que un sujeto haya cometido un delito y se demuestre que está loco, ¿no? o es un enajenado en el lenguaje del código. La AEN lanza una ofensiva contra buena parte de todo esto, que se acaba resolviendo básicamente entre el 78 y el 83. En el 78, la ley de peligrosidad social es parcialmente derogada el 26 de diciembre del 78, que es el día que entra la Constitución del 78 a funcionar. Pero se mantiene hasta 1995 el resto de la ley, hasta el Código Penal de la Democracia. La ley republicana queda anulada con una reforma del Código Civil a través de todo el sistema de incapacitación de enfermos mentales, pero también de gente que no es enferma mental. En ese articulado queda fuera. Y por último, el Código Penal es reformado, creo que es en octubre o en junio del 83, y es reformado de una forma que no gusta en exceso, yo creo, a la AEN. Porque uno de los problemas, aquí sí que voy a terminar, es que a través de la vía del Código Penal, los sujetos que entraban, o sea, que eran eximidos completamente de su responsabilidad por haber cometido un delito, digamos, en estado de enajenación, pasaban a tener un tratamiento. Ese tratamiento era sine die. De hecho, que si habías cometido un delito que el Código Penal marcaba que tenías 3 años de cárcel, tú te podías chupar toda la vida hasta que te morías bajo tratamiento y encerrado. Lo cual chocaba con cualquier derecho civil, cualquier derecho democrático. Y no sale bien la cosa porque solamente a los que tienen eximente parcial les permiten un tratamiento ambulatorio y, digamos, fuera, pero a los que tienen el eximente completo todavía en el 83 siguen regidos de alguna manera por el encierro total hasta que se considere que se ha curado, ¿no? Entonces yo creo que, y esto finalmente es en el código del 95, que entra el 1 de enero del 96 en vigor, o sea, es que llueve mucho, cuando todo esto queda retocado de arriba abajo y en unos términos democráticos. Por eso quería terminar un poco ahí, y ya lo dejo, que me he pasado de tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que a veces hemos comentado, ¿no? Que en términos historiográficos y en términos conceptuales no es lo mismo la psiquiatría franquista que la psiquiatría durante el franquismo, ¿no? Y esto es una idea que a veces hemos comentado, discutido. Bueno, vamos a cerrar la mesa con Ana Consiglieri, que se ocupará, pues, de la última etapa. Ana. Empezando aquí, ¿cómo va esto? Sí, ahí. ¿Eh? A la derecha. Ah,
Ahora, perfecto. Bueno, pues me toca hablar de nuevo de la historia de los guapos. Pero hablar de la historia de los guapos no es más fácil que hablar de la historia de los feos. O sea que vamos a ver cómo sale. Me toca resumir en unos 20 y pocos minutos casi 50 años de nuestra asociación y además la última etapa donde muchos de vosotros, yo la contaré, pero vosotros la habéis vivido. Marifé y Begoña saben que tenía cierta inquietud por si sus conversaciones inaugurales podían pisar, bueno, en concreto mi parte o alguna de las partes de esta mesa. En realidad creo que no solo no se han pisado, sino que se van a complementar bastante bien, o sea que estupendo. Yo para abordar esta parte de la historia, fundamentalmente me he ido a unas fuentes de archivo que son las actas que conservamos en la sede de nuestra asociación, que está en Madrid, en la calle Magallanes, y luego una serie de revisión bibliográfica. Fundamentalmente lo que he hecho ha sido leerme todos los editoriales de la revista, de nuestra revista, algunos boletines autonómicos, algunos textos que tenemos, pero bueno, la bibliografía secundaria sobre esta última etapa se está enriqueciendo muchísimo. Además, tenemos un canal de YouTube estupendo, cada vez con mucho más material y contenido que yo creo que nos da como una buena reflexión para toda esta parte, para construir esta parte. En cualquier caso, yo soy consciente que en este rato la historia que os voy a trasladar es una historia en la que van a quedar fuera muchísimos acontecimientos, muchísimos protagonistas, muchísimas cuestiones por abordar. Es imposible, pero además tampoco en realidad era mi pretensión. Mi idea fundamental es poder trasladaros que esta parte de la historia de la AEM en realidad es un proceso complejo, heterogéneo, que está en constante movimiento, que se encuentra interpelado por muchísimos protagonistas, muchísimos organismos, sucesos, momentos históricos y que a partir de él pues, podemos construir, ¿no?, esta parte. Por otro lado, también, como muchos de los que estáis aquí escuchando este relato formáis parte activa de la historia, pues bueno, yo asumo que este discurso que os voy a ofrecer lleva mi propia subjetivización. Vamos a... Fundamentalmente iré rondando como las señas de identidad de la A en que se constituyen en esta última etapa. Pero bueno, yo creo que el leitmotiv todo el rato es el tema asistencial. Dejamos entonces inicio esta parte donde nos la ha dejado Ricardo, que es la famosa toma de la AEN. La coordinadora, que se había estado reuniendo clandestinamente desde el año 71 hasta el 77, decide institucionalizar sus luchas, se presenta a Junta de la AEN, gana las elecciones y se inicia lo que se conoce como la Junta del Cambio. Estamos en el año 1977. En ese momento, la primera acta, ya en esa asamblea, se habla de una necesidad de reformar el reglamento, porque el que seguía en vigor en ese momento era el del 49. Por otro lado, constituir comisiones de trabajo y editar un boletín, que un boletín todavía es previo a la revista que llegará un poquito después. Esto claramente, o sea, es lo que tú dices, revisando las actas, es increíble cómo cambia el contenido y el relato de la misma. Y además la periodicidad de las reuniones también, que antes prácticamente eran como cada 2 años y ahora es muchísimo más regular. Hay un acta del 78 donde se redacta muy pormenorizado unas propuestas que realiza la Comisión de Asistencia del año 78, donde ya salen algunas cuestiones como la propuesta de sectorización de la psiquiatría, la propuesta de intervención dentro de los 3 niveles de atención, la propuesta de la creación de equipos multidisciplinares. Y bueno, son cuestiones ya en el 78
que yo creo que luego de alguna manera, si leemos el informe de la Comisión Ministerial en el 85, incluso el resumido artículo 20 del 86, pues bueno, vemos que por ahí ya se estaba pensando, ¿no? En ese momento, se estaba preparando. Son unos primeros años donde nuestros protagonistas, fundamentalmente, su intención es crear presencia pública y generar debate, ser interlocutores frente a las administraciones, frente a la sociedad, frente a distintos organismos. Así llegamos al Congreso de 1980, que es donde sale Manuel González de Chávez presidente. Se expone la famosa ponencia ya de la transformación de la asistencia psiquiátrica, que es el famoso libro azul que tenemos en la AEM. Y en la asamblea de este congreso de 1980, que ya se conoce como la consolidación del cambio, se realizan una serie de propuestas que en realidad nos van dando ya cierta identidad a lo que luego hemos ido siendo y seguimos siendo hoy en día. Ahí, por ejemplo, en esta asamblea se aprueba la apertura al resto de profesionales no psiquiatras. Por otro lado, se propone una organización territorial para la AEM, para constituir asociaciones autonómicas. En realidad, creo que primero se pretende como constituir una federación que el Ministerio del Interior no lo aprueba en un primer momento, pero luego esto se realiza, bueno, una reorganización en los estatutos del 89. Ya se aprueba esta conformación de organización territorial para la AEM, aunque ya en ese momento teníamos, en el 89-90, teníamos 7 asociaciones autonómicas creadas. Otra de las cuestiones que se plantean en esa asamblea del 80 es la constitución de comisiones, secciones y grupos de trabajo. En la reforma del 89, por ejemplo, ya aparecen, ya queda constancia las 4 comisiones que seguimos teniendo hoy en día en nuestros estatutos. Y, por ejemplo, para entonces ya teníamos 3 secciones creadas de las que siguen hoy vigentes, la infantojuvenil, la de historia y la de psicoanálisis. Y luego, por otro lado, bueno, pues es donde se aprueba la creación de nuestra revista. Es la primera vez que la AEM tiene un órgano de difusión propio, con Manuel Desviá, que fue su primer director de publicaciones. Esta revista surge como una herramienta de desarrollo teórico, de análisis crítico, donde poder plasmar la realidad la propia asociación. Las editoriales ya se estrenan en el año 81, primer año de vida de la revista, hablando de una necesidad de transformación profunda del orden psiquiátrico. Estos primeros años de los 80 tuvimos profesionales liderando en distintos lugares del territorio, realizando cambios. Bueno, por supuesto, todo esto iba asociado a una serie de conflictos en los hospitales psiquiátricos, pero liderando cierres de manicomios, reformas en hospitales psiquiátricos, produciendo el cambio. Un cambio, en realidad, que el Estado se hizo eco y en el 83 creó la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, sacando el famoso informe 2 años después, en el 85, y luego su resumen en el artículo 20 de la Ley General de Sanidad. Muchas otras cuestiones en esta primera década, ¿vale? Había mucha crítica por la salud mental infantojuvenil, donde se hablaba si la reforma en la población adulta está costando, la reforma en la salud mental infantil es nula. Ya Bassaglia advertía: cuidado con el cierre de los manicomios, que podemos provocar el traslado del encierro a la comunidad. Se acababa esta primera década y en realidad ni fue tan fácil, ni fue tan rápido, ni fue tan igual en todos los lugares. Hay 2 reflexiones que a mí me gustan mucho y los pongo aquí en este final de los 80. Una es de Manuel Desviá. Te escuchaba el año pasado en la ponencia de publicaciones en Madrid y yo te entendía, que decía, hacías una reflexión sobre esto y tú decías, en realidad la reforma en España se hizo contrarreforma,
contra una reforma de las políticas económicas que se estaban llevando a cabo, porque en realidad en España, como todo el tiempo vamos después que los demás, pues ya habíamos sufrido la crisis del petróleo de finales de los 70, se habían solicitado una serie de reajustes y una serie de recortes presupuestarios, y esta reforma se hizo con estos reajustes. No había como un sostén presupuestario para llevarla a cabo, ni tampoco todas las administraciones estaban alineadas y actuando de la misma manera en los distintos lugares del territorio. Hay otra reflexión que a mí también me gusta y la quiero contar también en este punto, que la cuenta Guillermo Rendueles en el dossier. Y él dice, en realidad esta reforma trajo varios conflictos y que nos sirve para entender dónde estamos ahora de alguna manera. Primero, que el cierre de los manicomios no terminó con la cronicidad, que era algo que se creía que iba a pasar. Los crónicos seguían fuera del manicomio. Se abrieron los centros de salud mental y los centros de salud mental no se llenaron de esos locos crónicos. Se llenaron de un montón de ciudadanos con diferentes malestares y con diferentes demandas, donde una industria farmacéutica que hasta ese momento era marginal, encontró su nicho de mercado. Y así llegamos a los años 90, a la década del cerebro, donde la neurociencia y el biologicismo van ganando terreno, donde aparece el DSM-4 en 1994 con 100 categorías diagnósticas más que la anterior, donde existe un riesgo, donde criticamos el riesgo de sobrediagnóstico y de sobremedicación. Pero como todos estamos llenos de contradicciones y la AEN también está llena de contradicciones, pues hacemos publicidad de fármacos en nuestras revistas. 1991, un editorial crítico con un informe que es el informe Abril, que no sé si todos lo conocéis. Es un informe que redacta Fernando Abril Martorell, solicitado por el PSOE, que es un informe muy interesante porque, aunque fue un plan fiscal que en realidad no entró en vigor en ese momento, pero luego se ha revisado con el tiempo. Es un informe que solicitan, entiendo yo, que para valorar la sostenibilidad del sistema sanitario en ese momento, pero donde se introducen unas lógicas de mercado en el que, por ejemplo, ya se deja abierta la posibilidad en separar la financiación de los servicios de la provisión de servicios. Financiación en el ámbito para el Estado y la provisión de servicios externalizada. ¿En qué luchas andaba la AEN en esos años, en los 90? A nivel legislativo lo ha contado bastante bien Ricardo, ¿no? Y entonces la Comisión Legislativa estuvo súper activa, redactando muchísimos informes, interviniendo en las propuestas, denunciando situaciones de los enfermos mentales en las instituciones penitenciarias, criticaban el concepto de peligrosidad también, ¿no? Como criterio clínico. A nivel de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría, que salió esta mañana, bueno, nos habíamos tirado varios años de litigios con la SEP y finalmente en 1992 conseguimos una reforma estatutaria donde metimos la posibilidad de que la AEN tuviese asociaciones propias por especialidades y de esta manera, bueno, pues salvamos esa situación para poder estar en las comisiones nacionales. El programa PIR, que también nos lo ha contado Begoña, que fueron unos años intensísimos. En el 98 se consiguió la especialidad, 2002 las vías de acceso. Y bueno, tú tienes un vídeo en el canal de la AEN maravilloso, o sea que ahí lo explicas perfectamente. Y luego, por otro lado, bueno, estamos al finales de los 90, sabemos que en el 2002 se producen las transferencias sanitarias, se completan, entonces ya tenemos a unas comunidades autónomas que se van a encargar de la planificación, de la gestión y del desarrollo de la sanidad en general, de los servicios de salud en general y, por supuesto, de la salud mental.
Tenemos unas asociaciones autonómicas fuertes que liderando el territorio y con muchas de ellas con órganos de expresión propio. Tenían muchas revistas autonómicas, eso también se contó el año pasado en la mesa. Algunas de ellas siguen teniendo muchísimo interés. Está Cuaderno, Norte, el Boletín de la Madrileña, siguen activas, vamos, completamente. Y terminamos los años 90 de fiesta. Es el año 2000, 75 aniversario, y en el Congreso, que Mariano es presidente, se aprueba añadir a la AEN el término profesionales de salud mental en la Asamblea, ¿verdad?, del Congreso de Santiago. Los primeros años 2000, yo destacaría una asociación desempeñando un papel clave en la defensa de modelos de salud mental frente a políticas privatizadoras y reduccionistas. Dos cuestiones que a mí me parecen de interés en esos años, por rescatar algunos. El impulso del Observatorio de Salud Mental, creado en el año 2002 como una herramienta que permitió mapear los recursos y hacer planificaciones a nivel autonómica y luego para ofrecérsela a nivel estatal, ¿no?, una comparativa. Sé que eso durante unos años tuvo como bastante trabajo y ofreció información durante varios años. Hay un dossier en la revista sobre el observatorio y un cuaderno técnico. En realidad no sé qué ha pasado con el observatorio. Creo que luego lo digo para el debate por si alguien lo sabe, pero sí sé qué ha pasado con la escuela, que es la segunda cuestión de interés que quería nombrar. La Escuela de Salud Mental, que también se crea en esos años, se formaliza en el año 2003, como una estructura organizativa que va a potenciar la formación, la producción científica, la investigación. Hay un cuaderno técnico sobre la escuela que, bueno, la verdad es que no me lo he leído entero, pero bueno, las partes que me la he leído está muy chulo, ¿no? Porque, pues eso, como que los inicios nunca han sido fáciles, ¿no? Y hablan pues de unos inicios costosos desde la parte legal, desde la parte acreditativa, desde cómo van a generar las competencias con las instituciones de conocimientos que ya están impuestas. Luego eso parece que se va solventando. Y bueno, yo creo que es uno de nuestros pilares ahora mismo, vamos, la Escuela de Salud Mental. Pero nos llega otra crisis, la crisis del 2008, la crisis de la década perdida. Se generan nuevas políticas de recorte, nuevos ajustes, se eliminan prestaciones sociales y se recorta la universalidad por decreto, acordaros, del año 2012. Luego eso se revierte en el 18, pero no, creo que no completamente, de hecho. Y surge un movimiento un movimiento cívico, que es la Marea Blanca, donde, bueno, donde la AEN se siente muy cercana a este movimiento. A pesar de la crisis, las editoriales traducen una actividad asociativa intensa. Hablan sobre la precariedad de las profesiones como enfermería en aquel momento. Colaboran con guías clínicas, proyectos europeos, convenios universitarios, establecen lazos con asociaciones de familiares y de usuarios. De nuevo estamos de aniversario por el 30 aniversario de nuestra revista. Las asociaciones autonómicas vinculadas al territorio liderando sus propias batallas. Y así llegamos a los últimos 10 años de nuestra asociación. 2015 entra la junta liderada por Miquel. A mí me parecía que por el editorial que leía de él, que la verdad es que escribió unos editoriales preciosos, tengo que decir, como con cierta ilusión extra, porque en ese momento se estaban generando los ayuntamientos del cambio, en el 2015. Si yo tuviera que rescatar en estos últimos años en qué andaba la AEN, a mí me parece que la AEN ha defendido la necesidad de situar los derechos humanos y la dignidad de las personas en el centro de la atención. En el 2016 se firma el Manifiesto de Cartagena, documento consensuado con otras asociaciones, donde se critica y se solicita el final de las prácticas coercitivas en los servicios de salud mental.
y se solicitan alternativas que requerirán un cambio estructural y cultural de medidas que estén basados en el respeto, en la autonomía y en la participación de las personas en su proceso de recuperación. De nuevo tenemos otro DSM encima de la mesa, el DSM-5. Criticamos las falsas epidemias diagnósticas y defendemos la idea que no todo sufrimiento es enfermedad y que no todo problema humano necesita medicalización. Alertamos el deterioro progresivo del sistema público que hemos ido viviendo tras los recortes en la última década. Y defendemos que mejorar los servicios pasa por abordar los determinantes sociales de la salud, incluyendo la pobreza y las desigualdades. Y nos llega la pandemia COVID, que puso en evidencia aún más la fragilidad del sistema sanitario. Y nuestra asociación se organiza y crea un gabinete de crisis y intensifica los encuentros virtuales pensando qué va a pasar en la pandemia y qué ocurrirá después. Y termina la pandemia, pero nos asustó una Filomena y recientemente hemos sufrido una Dana. Catástrofes, guerras y un cambio climático a los que la AEN debe estar atenta y disponible, porque ya sabemos el sufrimiento psíquico que acompaña a estas situaciones de vulnerabilidad. ¿Y qué tenemos en la actualidad? Yo creo que en la actualidad tenemos una asociación fuerte que acaba de cumplir 100 años, con unas asociaciones autonómicas liderando el territorio, con secciones que llevan años en funcionamiento, psicoanálisis 17 jornadas, historia 13, hospitales de día 8 jornadas, la sección infantojuvenil pionera de todas, psicoterapia de grupo, otras han quedado fuera, como la de rehabilitación, por ejemplo, y los distintos grupos de trabajo, determinantes sociales, SAMPAEN, psicofarmacología, psiquiatría nutricional y metabólica, y el grupo de trabajo Comisión Centenario. Todos tomando una actividad determinante, agrupando socios con intereses comunes y generando encuentros propios de conocimiento e investigación. Ya acabó, un minuto. ¿A qué retos y desafíos creo que la AEN se va a enfrentar en estos momentos? No es que yo lo crea, entiendo que es así. En pocas décadas hemos cambiado muchísimo como sociedad. Compartimos un presente marcado por la precariedad, por la fragmentación de los vínculos, las instituciones perdiendo legitimidad y la atención a la salud mental es absorbida por el mercantilismo neoliberal que convierte la salud en un producto de consumo. La AEN se enfrenta a nuevos desafíos tratando de recuperar el sentido colectivo de la salud, reconstruyendo el modelo comunitario, ofreciendo espacios comunes y vinculados a escuchas colectivas. Debe seguir trabajando en marcos conceptuales y miradas psicopatológicas críticas. Y que sobre un enfoque en el que estamos centrados en los derechos humanos se unan otros, como el enfoque del feminismo interseccional y los enfoques de conocimiento situado, que nos ayuden a comprender que el sufrimiento psíquico está en el cruce de desigualdades y que la salud mental es un asunto de justicia social, que significa que el sufrimiento psíquico no se distribuye igual en todos los lugares. Debe seguir estableciendo nuevos diálogos y reclamando políticas y prácticas que reconozcan las experiencias concretas y diversas de quienes habitan estos malestares. Como dice Alberto Fernández Liria en su libro De locura de la psiquiatría, yo creo que nosotros, profesionales de la salud mental de esta asociación, deberemos estar bien atentos para entender cuál es el encargo que esta sociedad nos está haciendo en este momento histórico, para así saber
y decidir cómo actuar. Y como dice Rafael Huertas en el último editorial de la revista, te tenía que nombrar. A pesar de las heladas que nos lleguen, seguiremos cavando juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que habéis estado los tres muy profesionales, ¿eh? Habéis ajustado al tiempo muy bien. Bueno, es una mesa que ha intentado una aproximación forzosamente incompleta, claro, a la historia de la AEN en los distintos contextos históricos, científicos, sanitarios, pero también económicos, políticos, sociales, culturales, en fin, que se han ido sucediendo a lo largo de estos 100 años, ¿no? Naturalmente, la diferencia de esos contextos ha obligado a que los enfoques y los contenidos sean diferentes, pero yo creo que han sido tres ponencias que se complementan muy bien desde el punto de vista histórico, de la misma manera que, como decía Ana, la mesa de Begoña y de Marifé de esta mañana se complementa también muy bien en su discurso y, en fin, en sus contenidos. De manera que, bueno, como realmente habéis estado muy ajustados al tiempo, tenemos media hora para intervenciones, comentarios. Así que, si alguien se anima. No veo muy bien con la luz. Ahí creo que hay una... Sí. Hola, buenas tardes. Soy Adolfo García de Sola. Una pregunta, me llama mucho la atención que en 1949 Vallejo Nájera volviera a sacar una asociación que tenía una historia muy democrática, por decirlo de alguna manera, cuando a la vez existía la de López Igor. ¿Qué explicación se puede dar a que quisiera volver con esto? Bueno, yo creo que hay posibles explicaciones. Para empezar, Vallejo Nájera era de la AEN antes de la Guerra Civil, igual que López Ibor. De hecho, López Ibor fue el vicepresidente de la AEN. En el año 36 era el vicepresidente y Lafora era el presidente. Entonces, todos ellos estaban ahí. Ahora, en el 49 ha habido un suceso sanguinario dentro de la psiquiatría franquista, que son las famosas oposiciones a cátedra de psiquiatría en Madrid, donde Vallejo Nájera y López Ibor se las han tenido no tiesas, o sea, a nivel bestial, con tribunales que se ponen repentinamente enfermos, algunos de los que están en el tribunal, maniobras políticas por fuera, etcétera, etcétera, hasta el punto que en el año 47 se suspenden, creo recordar, que es en el 46-47, se suspenden las oposiciones, se vuelven a convocar, siguen siendo muy turbulentas, pero las gana Vallejo Nájera. Es una guerra interna por el poder profesional, pero también por el poder en el mundo universitario, que es donde se va a focalizar mucha parte de la psiquiatría franquista. Entonces yo creo que en el año 49 no es casual que Vallejo Nájera diga, ahora voy a rematar la faena. Y yo voy a ser el presidente, porque en la que crea López Ibor en el 42 es el presidente y Vallejo es vice junto con Sarró. En el reflote de la AEN es Vallejo Nájera el presidente. Y la foto que os he mostrado es el segundo congreso de la AEN, porque consideran que el que hizo en Barcelona López Ibor es el primero, dándole una continuidad, pero sería el primero realmente de la AEN nueva, el de Valencia, y esa foto explica, o sea, está Vallejo Nájera en el centro. Y yo creo que es el triunfo, o sea, he ganado sobre mi oponente y ahora la asociación me la monto yo a mi imagen y semejanza y recupera la AEN. Con una cosa además anterior. A finales del año 47 vuelve a España Rodríguez Lafora, que era el jefe absoluto intelectual junto con Mira de todos ellos, o sea, era el que lo tenía clarísimo. Y Vallejo Nájera tiene un papel importante en la vuelta de Lafora, siendo rivales políticos, realmente están en las antípodas en muchas cosas. Vallejo Nájera juega un papel de intermediario para que pueda volver
a España. O sea que hay un juego político por el poder dentro de la profesión. Y yo creo que por eso la AEN, o uno de los motivos por los que la AEN es reflotada, es porque yo creo que de alguna manera da un cierto jaque mate. Y un apunte más. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se crean 2 departamentos de psiquiatría. Uno de medicina psicosomática, pero muy relacionado con la psiquiatría, de López Ibor, y otro de investigaciones psiquiátricas de Vallejo Nájera. Y están varios años escribiendo a José María Albareda, que es el secretario general del CSIC, cura, químico, cura y del Opus Dei, pidiéndole deme algo, por favor. O sea, es una cosa de pedigüeños, quiero mi departamento, pero los dos por separado. Y hay un momento muy tenso en que Vallejo Nájera se enfada mucho y manda una carta un poco insolente a Albareda y le dice, oiga, es que le he enviado un proyecto y no me contestan. Y Albareda le cuadra. El Opus Dei cuadra al militar. Y muy amablemente le dice, sí, tiene usted razón, que lo ha enviado, pero hay unos procedimientos dentro del CSIC, unos patronatos, unas escalas, y todo llegará. Entonces, todo esto está en ese juego, entre López Ibor, Vallejo Nájera y a ver quién se hace. Y mientras tanto, Sarro, que es el más listo de todos, en Barcelona se ha convertido en un virrey. En el 50 saca su cátedra y toda Barcelona, digamos, Cataluña es entera suya, ¿no? Y es posiblemente el más inteligente. Sí, ¿alguna palabra más? ¿Qué? José Luis, Begoña. Hola, gracias Olga, gracias Ricardo, Ana, Rafael. Oye, brevemente, yo por recordar esa época gloriosa, ¿se oye? ¿No? Sí. Por recordar esa época del 25-26, antes de la Segunda República, en pleno surrealismo, bueno, una época fantástica donde 3 compañeros nuestros, Miray López, Tosquelles y Ángel Garma, después cuando llega una república tiene que salir al exilio corriendo, cada uno por sus motivaciones concretas. Eso está claro. También recordar esta figura de Rodríguez Arias, como ha dicho Ricardo, que vivió mucho tiempo como psiquiatra en el franquismo y que pudo sobrevivir, ¿verdad? Pues al franquismo. Me recuerda también a Bartolomé Llopis, otro gran de los psicopatólogos españoles que tuvo que vivir en el franquismo y trabajar oculto ahí en el franquismo, ¿no? Esa época tan gloriosa. Por favor, decidme que Miray López fue el primer catedrático de España en el 73 en la Autónoma de Barcelona. No me digáis que fue López Ibor, que no era de psiquiatría, que era en Barcelona con Peset, que fue creo que de farmacología. No me digáis eso, decidme que fue Miray López, por favor, que es que si no... Y también decidme, por favor, qué pasó con ese Sarro, que es un listillo de mucho cuidado, evidentemente Ramón Sarro, que mira que estuvo con Freud, con Wilhelm Reich, hay que reconocerlo, que estuvo en una sesión donde se presentó inhibición, síntoma y angustia, que es un hecho excepcional, y mira que luego dijo que era el fratricida, ¿no? o el parricida de Freud. Ya sé que Miray López hubiera acabado en el exilio sí o sí, pero claro, la acusación de Ramón Sarro fue muy dura y supuso un trauma para la familia y durante muchos años. O sea que, por favor, confirmarme que López Ibor no fue el primer catedrático de psiquiatría de España, que fue de farmacología con Juan Peset, el fusilado en Valencia. Y confirmarme que me decís. Y fue también catedrático de Medicina Legal en Santiago. Eso es legal. De Legal en Santiago. Sí, te voy a decepcionar. Sí, sí. Claro, Miray López, a ver, la cátedra de psiquiatría en Barcelona, antes de la guerra, convocan 2 agregadurías. Todo eso o sea, la cosa era la cátedra, profesor agregado y profesor adjunto, ¿no? Con 2 agregadurías, una de psiquiatría para Mira, o sea que la saca Mira, y otra de neurología para Belarmino Rodríguez Arias, ¿no? Entonces, claro, el primer profesor oficial de psiquiatría en España
fue Mire López, pero el cargo era de profesor agregado, no de catedrático. Sí, luego hay otra. Lo siento, Sí, lo siento. sí, no podemos darte la razón, José Luis. Y luego hay otra cátedra curiosa que se conoce poco, que fue en Bilbao, la tengo que decir por eso, que fue Rodríguez Pinto en Bilbao, pero justo en el 36. Entonces ya se quedó sin eso, pero sí accedió, o sea, hizo un examen para la cátedra. Eso en un artículo de la EN está sobre las cátedras y efectivamente se explica esto, que siempre se ha dicho, os ha dicho muchas veces que Mira fue el primer catedrático, pero en realidad fue profesor, sí, pero no. Pero ahí lo explica bien, o sea, en el artículo ese, y cuenta toda esta batalla de casi 14, 15 años para alcanzar la cátedra por diferentes luchas internas y vacantes. Y Eso, por supuesto, no le quita mérito a Mira. Mira, claro. Y hay una cosa muy interesante que es la rivalidad. Antes Ricardo ha hablado de la rivalidad entre Vallejo Nájera y López Ibor, la rivalidad de antes de la guerra incluso, entre Sarró y, bueno, de antes de la guerra, claro, entre Sarró y Mira, ¿no? Tenemos una compañera en el CSIC que se llama Silvia Levy, que probablemente algunos la conozcáis, que ha trabajado bueno, la historia del psicoanálisis durante esa época y ha localizado en el archivo Sarró de Barcelona, ha localizado una serie de cartas y cartas que recibía Sarró cuando Sarró estaba en Europa, estaba en Viena, que le decían, vuelve pronto porque aquí hay uno que se llama Mira que te está quitando el espacio, ¿no? Es decir, y luego, claro, evidentemente, que es una cosa que se sabe, pero que está bien repetir, Sarró de alguna manera denuncia a Mira, ¿no? Y esto es, en fin, importante recordarlo. Begoña, creo que... Ah, hay otra palabra ahí. No, vale, después Begoña. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque, bueno, por este recorrido, por poder entender un poquito la historia de la EN, ¿no? Y con estas alforjas sembrar el futuro que queremos todos en la EN. Me gusta mucho la diferencia que has hecho, Rafa, entre la psiquiatría, digamos, franquista y la psiquiatría en época de franquismo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un claro, ¿no?, paradigma de un paradigma de derechos o no, ¿no? Y yo creo que la psiquiatría franquista sigue existiendo, conviviendo con la psiquiatría democrática, ¿no? Y una pregunta por el futuro de la EN, ¿no? Que quiero lanzaros a ti y a Ana, ¿no?, que en este momento está en la mesa, es qué papel desempeña el movimiento en primera persona en la construcción de la EN y de la identidad de la EN. Esa es una pregunta para Ana. Esa pregunta me huele más a la asamblea. Bien. Pues mira, esta mañana lo teníamos, ¿no? Esta mañana teníamos a un movimiento activista en la puerta del Congreso que no se sentía, bueno, no nos sentía como aliados, como cercanos. Yo, bueno, esto es una broma, o sea, pero la voy a contar porque, bueno, la hice ayer, pero digo, jo, ¿qué lugar, en qué lugar más raro y un poco difícil se encuentra la AEN ahora mismo? Porque la SEP no nos quiere por radicales y el activismo no nos quiere por flojos. Y yo decía, "Pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos colocamos?" Y pensando también en esto, hablaba también con compañeras, decíamos, parece que estamos también como en voces posicionadas en el abolicionismo de la disciplina o voces que nos encontramos en la reforma, pues de nuevo en otra reforma. Yo querría que la AEN ocupase un lugar cercano, un lugar que fuera capaz de entablar diálogo
de encontrar lugares comunes entre unos y otros y, y que pudiéramos encontrar, entiendo que probablemente una lucha única y común no la vayamos a encontrar, pero seguro que tenemos espacios para compartir eh, y que haya una lucha que podamos hacerla juntos incluso. Yo creo que podemos estar cerca, de verdad lo creo, pero bueno, vamos a ver cómo va el camino. Pero tú te estás refiriendo, quiero decir, a vosotros mismos que estáis dentro, que formáis parte de socios de la asociación. Pero yo ahí nos siento juntos. O sea, quiero decir, ahí no hay que buscar, quiero decir, verá, ahí ni siquiera tendría que pensar en el debate de encontrar espacios comunes para el diálogo. O sea, es que ahí estamos. O sea, contamos lo mismo, valemos lo mismo y el camino es el mismo. Ahí estamos todos, ¿no? Perdóname, porque entiendo de dónde puede venir la pregunta, pero sería, bueno, son cuestiones que no tengo preparadas, pero entiendo que me tengo que enfrentar a ello. Pero para mí sería un poco como si alguien me preguntara, como si la enfermería me preguntara, ¿y qué lugar tiene la enfermería dentro de...? Si es que estamos todos juntos, nos vamos a escuchar y vamos a trabajar todos juntos. Estamos dentro. No sé si eso puede valer un poco. Begoña. Sí, bueno, muchas gracias por lo que nos habéis contado, siempre muy interesante. Y quería preguntaros como aficionada a los temas de historia, no como experta, de manera que igual hago una pregunta que no está muy ajustada, pero me ha surgido en realidad cuando he visto que habéis presentado una diapositiva con la portada de un número de archivos de neurobiología que creo que era del año 35, de 1935, ¿no? Y bueno, me ha venido a la cabeza me ha venido a la cabeza, perdón, en esa portada aparecían, entre otros, Ortega y Gasset y José Germán, ¿no? Y a partir de ahí es cuando me ha venido a la cabeza que creo que ambos, el uno como presidente, creo que Ortega, y el otro como secretario, creo que Germán, estaban en el año 36 preparando un congreso internacional de psicología en Madrid, ¿no? Llamo la atención sobre este hecho porque es frecuente que yo haya visto que en textos y apuntes fotocopiados de historia de la psicología, estas cuestiones muy fácilmente o se ocultan o pasan desapercibidas en cuanto al perfil formativo profesional de ellos. Por ejemplo, de Germán no se suele mencionar que fuera médico, muchísimo menos que era psiquiatra. Bueno, si tenemos en cuenta que Germán vuelve, creo que es en el 48, de su exilio, y él entra también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero a partir de ese momento se dedica a la psicología. No retoma cuestiones en relación a la psiquiatría y trabaja con Yela, Pinillos y Siguán como los tres principales discípulos
introductores de estudios universitarios de psicología, pero ya con una marcada diferenciación respecto de los estudios de medicina y psiquiatría. No me refiero ya a Mira y López con todo lo que había producido ya y publicado con temas directamente vinculados a psicología, ¿no? Antes de la guerra. Lo que quiero decir es que hay denominadores comunes del pasado, de la historia, y también que se juegan en el presente, naturalmente, con cuños y significaciones diferenciados ya, lógicamente, ¿no? Pero que me parece que puede ser oportuno ponerlo sobre el tapete entre nosotros y más en la AEN, ¿no? Porque son algunas de estas personas muy significativas para nosotros, ¿no? Es verdad que Ortega no se vincula con la psiquiatría y una vez que vuelve, él no está ya en psicología, que yo sepa, en nada, ¿eh? Pero desde luego Germain, muchísimo, ¿no? No se puede entender la incorporación de la psicología universitaria en España sin Germain, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, quería saber qué pensáis vosotros a este respecto, porque tengo la impresión es mi impresión, por eso os decía que igual resulta que no es así, ¿no? Pero mi impresión es que hay como, y no, espero que no sea calculado, sino que sea un producto así, yo sé, del tran-tran de los acontecimientos, pero un tran-tran de estar de espaldas, incluso en hechos históricos que se ven de frente, ¿no? En esos denominadores comunes que os decía antes. ¿Queréis contestar o contesto yo? Sí, contesto primero. Sí, aparece la primera revista, es la del 20, es la del principio. Ahí, efectivamente, Ortega y Gasset aparece entre los psicólogos. Cuando he dicho que aparecen fragmentados en histólogos y fisiólogos, que eran así como más médicos generales, casi internistas, muchos de ellos, Nova Santos, Bellido, tal. Después, Ortega y Gasset aparece en los psicólogos y luego están los neurólogos y psiquiatras, que son como los que nos suenan más. La otra, que es la del 35, que es prácticamente de las últimas, no sé exactamente la última, pero es de las últimas antes de la guerra. Ortega y Gasset sigue apareciendo como fundador, o sea, ya no le pone que sea psicólogo, no, sino dice fundador, y Germain aparece como redactor jefe. O sea, que ahí ya tenía mucho peso en los... Pero efectivamente, Germain en esos años... claro, es que la entrada, o sea, los que pone como psicólogos eran todos médicos en esa época, quiero decir, en los 30, eran todos. O sea, los que dice psicólogos son prácticamente, son Turró, Simarro, Viqueira, Mira, o sea, son médicos, ¿no? Es verdad que luego, ya después de la guerra, sí que hacen un poquito de diferencia y Germain, efectivamente, yo creo que abandonó más esta parte médica, venía de la orientación, de esta técnica, no de los psicotécnicos, se había formado fuera y en España entra también en el Consejo de Investigaciones Científicas en el laboratorio psicotécnico y la carrera sí que es verdad que es más psicológica, digamos, ¿no? Que es verdad que en la época pues, de mucho test, ¿no? Cuando entran toda esta escuela psicotécnica para valorar las profesiones, para valorar niños, test para chicos, ¿no? Y sí, no sé si hay una intención de borrar esa, ¿no? Porque es verdad que la filosofía, o sea, la psicología proviene del campo de ¿no? Durante muchos años no ha estado muy ligada. No sé si hay no sabría decir, ¿eh? O sea, esto era para aclarar un poquito los puntos, si hay una intención, ¿no? de olvidar esa parte psicológica, de esa parte médica para ponerla en ese otro lugar. No sabría decirte, pero bueno, por aclarar esto, yo sí que creo que la IA hace una carrera un poquito diferente y evidentemente se une eso a Yela, Pinillos, que sí que tienen una carrera mucho más, o sea, un aspecto, ¿no? Mucho más psicológico, aunque la psicología no entra hasta mucho más tarde. Desde luego en las instituciones estaban en esta cosa más cercana a TES y a cosas así, no en la atención, ¿no? En la atención psiquiátrica, en las instituciones psiquiátricas, desde luego tarda mucho tiempo, ¿no? en aparecer. Y cuenta tú si quieres. No, yo sí sé qué decirte. O sea, que por nuestra parte, en absoluto, hay una voluntad de invisibilizar nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en las fuentes históricas se les puede hacer muchas preguntas. Entonces, las preguntas que nosotros hacemos, por ejemplo, pues son preguntas más médicas porque
Bueno, pues porque nos dedicamos más a eso, ¿no? Pero evidentemente, al contrario que los madrileños, que la Fora y los demás, que son, bueno, que tienen mucha relación con la Escuela de Cajal, con lo cual son médicos, son neurocientíficos, por decirlo así, ¿no? Neurohistólogos, etcétera. En otros contextos no es así. Por ejemplo, en el caso de Mira, pues Mira tiene una creencia psicológica muy importante, ¿no? Germain, claro, es colaborador de la Fora, está en el Consejo Superior Psiquiátrico y tal, pero luego tiene, efectivamente, y es un psicólogo, aunque sea licenciado en medicina, pero es un psicólogo absolutamente clave. Nosotros, por ejemplo, Ana y yo estamos ahora dirigiendo una tesis sobre Jesús Apertejo, ¿no? Y que tiene una gran relación con Germain, ¿no? Y que Jesús Apertejo era también médica, hizo su tesis doctoral con Vallejo Nájera, pero después fue discípula de Germain y forma parte también, pues, de ese grupo con Yela, Pinillos, etcétera, ¿no? En fin, creo que es muy importante. También es verdad que la historia de la psiquiatría y la historia de la psicología tradicionalmente han ido por caminos, institucionalmente también, han ido por caminos un poco diferentes, pero que tenemos que propiciar el diálogo entre ambas es evidente, claro, sí. Bueno, ¿por ahí hay una palabra? Es una especie de chorrada, pero es que a propósito de lo que decía Begoña, me he recordado que cuando fuimos a hacerle una entrevista a José Germain a Sí. su casa a los 93 años, ¿no? Le preguntamos qué pensaba que había aportado él a la psiquiatría española y nos dijo que creía que había introducido varias cosas importantes, como eran el psicoanálisis, la psicología y la punción de éter para la neuralgia del trigémino, que también había introducido la punción de éter para la neuralgia del occipital, pero esa no había funcionado bien. Lo digo porque eso y una cosa que recordaba mucho Paco Chicharro, que era en algún acta de la Junta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría se discute qué haría falta para ser psicólogo. Y alguien dice que para ser psicólogo habría que ser psiquiatra. Es decir, claro, indudablemente estaban, que es lo que sucede con Simarro y todos estos, ¿no? Sí, O sea, yo creo que en ese momento hay una historia que está por nacer. Probablemente quien hace de puente entre eso y lo que acaba sucediendo es precisamente José Germain, que yo creo que sí, o sea, él lo dijo encantado, vamos, ¿no? Yo creo que él sí se reconoce en esa historia de haber dado lugar a estos otros que son los que conforman la psicología en la versión que hemos conocido nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos ya en tiempo, si hay He alguna. pedido la voz yo hace un momentito. Aquí. ¿Por ahí, Mariano? ¿No me oyes, Rafa? Ah, no. Hola. Estaría con el micrófono. Tenemos a Con una la luz no mano. me ves. Perdón. ¿Sí? Sí, es un poco en respuesta a lo que comentó Ana antes en relación al Observatorio de Salud Mental, ¿no? Que los últimos datos son del 2010. Y no sé si hay más personas de las juntas que estuvimos con Miquel aquí ahora mismo, si no estoy yo, que estuve los 7 años que estuvo Miquel, y de hecho a la nueva junta que sale les ofrecí encargarme del observatorio. Entonces creo que me toca el mea culpa, me toca en tomarlo a mí. Yo creo que, o sea, desde luego, en relación a los 3 últimos años, hay una cuestión de que al final no dejamos de ser personas que nos dedicamos de manera voluntaria a esto. Sí. Y es que no hay más razón que sobrecarga personal, incapacidad para llevarlo a cabo. Lo cual me hace pensar también en qué es lo que ha pasado los años anteriores, ¿no? Y todas las conversaciones que hemos tenido con Natalia en algunas ocasiones, en que la metodología que se usó antes no vale para ahora. Ahora tenemos otra serie de datos que están en el Ministerio y en estos 10 años sí que se han hecho movimientos de saber bien qué datos hay, cómo se pueden conseguir, el contacto del Ministerio, pero no hemos llegado a ser capaces de dar ese último paso de poderlo hacer en una
en una exposición de datos, ¿no? Sino más bien de agrupar cuáles son los datos que nos importan, porque ya no nos interesan solo los sanitarios, sino que queremos saber datos de discapacidad y además queremos saber... Entonces, estos años hemos ido reflexionando sobre todo este tipo de datos que nos gustaría ver juntos. Ah, no se me oye bien, vale. Pero no hemos llegado a dar como el empujón. Y yo ya digo que creo que la principal razón ha sido esta, como una sucesión de querer abarcar mucho y no llegar y animar mucho a que en las nuevas juntas el observatorio sea un grupo de varias personas que, aunque alguno falle de vez en cuando, no se queda en terreno no se queda abandonado, sino que se sigue tirando adelante, porque creo que es un trabajo muy importante y me ofrezco todo lo que haga falta a explicar lo que hemos hecho este tiempo, que no es mucho más que pensar y pensar, pero trasladarlo a quien lo coja, por supuesto, y ayudar si hace falta, pero ocuparme yo, desde luego, no me he visto capaz. Lo siento. Vale, gracias. Muchas gracias. Sí, genial. ¿Tú querías? Sí. Yo, muy breve, que sé que estamos fuera de tiempo. Olga me decía que a veces dudaba de si tenía sentido las cosas que estudiábamos desde el grupo de historia, ¿no? Y yo le decía que conforme más le leía y compartía con vosotros, más me convencía de la importancia de mirar atrás. Y entonces solamente os quería agradecer porque he disfrutado mucho de escuchar todos los avatares por los que ha ido pasando nuestra asociación y me parece que es muy importante porque nos ayuda a entender la pluralidad, la diversidad, y también cómo está sujeta a los diferentes contextos y momentos y periodos históricos en los que se va desarrollando, no es ajena, aunque tenga un hilo conductor ideológico, pero cómo también ese hilo conductor ideológico va nutriéndose de las diferentes personas que la van habitando, ¿no? Y cómo no, evidentemente el movimiento en primera persona que surge en las últimas décadas va a tener y está teniendo un papel fundamental en los procesos de transformación, ¿no? del quehacer que estamos teniendo ahora en salud mental. Entonces, nada, solamente quería agradeceros la mesa, bueno, por lo que os quiero y porque la he disfrutado mucho. Sí, muchas gracias. La verdad es que el comentario de Ruth y un poco las ponencias tienen un cierto sello de escuela, ¿no? Es decir, nosotros decimos siempre que la historia, que hay que hacer una historia en el presente, ¿no? Es decir, una historia que sirva para pensar el presente y, bueno, quién sabe si para reflexionar sobre lo que viene, ¿no? No sé si hay, como entre la luz esta y que estoy pendiente de que me operen de cataratas, no sé si hay alguien que haya pedido alguna palabra más. José Luis, ¿querías decir algo? Venga. ¿Eh? José Luis. Sí. Y de la primera ministra de Sanidad, Federica Monseni, que fue una época irrepetible por la libertad. En esa época se fundó Mujeres Libres en España, que acogió a más de 10.000 mujeres por la libertad sexual. Federica Monseni, Amparo Poch, ambas murieron en el exilio, evidentemente, y es el ejemplo de cientos de investigadores científicos y colegas médicos psiquiatras que tuvieron que acabar en el exilio. Amparo Poch y Federica Monseni, o sea, dos mujeres que en esa época lo dieron todo por la República y por la libertad sexual. Sin duda. Bueno, pues no hay nada más, ¿no? Vale, pues muchas gracias y seguimos.